palabra inunde su interior, su mente y su corazón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esta expresión sale del corazón del apóstol Pedro y va dirigido a la iglesia, ¿no es cierto?, en donde toca un tema muy importante que nos compete y quiero en esta noche compartirlo, ¿no es cierto?, en este breve tiempo que vamos a estar. La palabra del Señor, en este caso, de manera puntual, dice, más el Dios de toda gracia. Más el Dios. Este concepto, más el Dios de toda gracia, se contrapone con el concepto de religión o de religioso, religiosidad. Más el Dios de toda gracia, un Dios que todo lo puede. Gracia viene, ¿no es cierto?, de favor inmerecido, y es lo que Dios hace con nosotros, con este mundo, de darnos, ¿no es cierto?, un tiempo de bendición, de gracia, de favor inmerecido. Gloria a Dios. Así que los bienes, los beneficios que nosotros podemos tener, nos vienen precisamente de gracia. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. No sé si lo tienen claro, que el Señor nos ha llamado. No estamos aquí por una casualidad, por una confluencia de circunstancias. No, estamos aquí por un llamamiento. Y un llamamiento no temporal. No decirte, vení, te voy a hacer bien, vas a andar bien un mes, un año. No. Un llamamiento que trasciende el concepto de tiempo, de esta etapa temporal. Nos ha llamado con un llamamiento eterno, es decir, una parte que nosotros aún no la conocemos, para nosotros es un misterio, pero el llamamiento involucra eso, lo presente, pero más de lo presente, lo eterno, lo porvenir. Gloria a Dios. Amén. Alguien por ahí puede decir o emite alguna opinión, dice, bueno, la vida del cristiano es amargada, es rutinaria. Qué equivocado. No cumplimos una rutina, no vivimos en círculos rutinarios, sino Dios te ha llamado a algo asombroso, a algo glorioso, a algo, ¿no es cierto?, que trasciende este concepto de tiempo, de siglo, de secular, trasciende y nos llama a cosas verdaderamente asombrosas. Pero lo que quería destacar, hermano, fuera de esto que en esta noche estoy mencionando, es que la promesa, hay un cumplimiento de la palabra del Señor que va a tomar lugar en cada uno de nosotros cuando dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que me ha llamado a su gloria eterna, gloria a Dios. Dice, después que hayáis padecido. Hay un proceso. Ese después que hayáis padecido es algo que lo tengo que interpretar desde mi punto de vista. Como cristiano, como un hijo de Dios, tú. A veces nosotros queremos que las cosas nos salgan redonditas. Que todo esté bien, viento en popa. Pero ¿cómo contrasta esto con el propósito, con lo que Dios maneja, ¿no es cierto?
el trato de Dios con nuestras vidas. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y me pregunto, hermano, ¿cuánto has padecido por el Señor? Tal vez estás pasando dificultades. A veces le echamos la culpa al diablo, al enemigo, pero es el trato de Dios, es el elemento que Dios usa para tratar nuestra vida y para hacer que nuestra vida luego esté firme, consolidada, afirmada en la gracia del Señor y apta para un proceso, ¿no es cierto? Y para una labor que el Señor quiere, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Después que hayáis padecido, gloria a Dios. Eso casi no nos gusta. Nos gusta que nos diga, bueno, hermano, este año Dios te va a bendecir, bla, 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 bla. Y bueno, eso suena bien al oído. Pero debemos entender que el proceso de prueba, el proceso de dolor, tiene en sí mismo, ¿no es cierto?, tiene su simiente en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que quiero hablar acerca de esto, hermano. Hoy es como que la iglesia de alguna manera quiere eludir eso. No, que todo te salga bien. Hay pensamiento, hay líneas de pensamiento dentro de la iglesia. Bueno, que el cristiano debe vivir en cierto nivel de bienestar, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Eso puede ser después que hayáis padecido. Después, sí, claro. Bendito sea el nombre del Señor. Y para esto, hermano, quiero mencionar algunos pasajes del libro de los Hechos. Y quiero tomar la persona del apóstol Pablo, los Hechos, capítulo 9. En aquel momento cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor, él venía caminando a contrapelo, como lo hacíamos todos nosotros. De pronto se le aparece el Señor, esto así rápidamente lo menciono, y comienza un diálogo entre Saulo y el Señor, porque él dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, Saulo. Y él se identifica, yo soy Jesús, estás persiguiéndome a mí. Entonces, pasado esto, hermano, Saulo entra, ¿no es cierto?, en tratamiento, entra en una terapia, como cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el propósito que Dios tenía. Él decía, este me va a servir para tal cosa. Seguramente Dios, respecto de tu vida, te dice, este me va a servir para tal cosa. Un instrumento, una herramienta. Versículo 16, y ahí voy. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh Señor. Cuando menciona y hace claro el propósito, este va a ser tal cosa, me va a ser instrumento escogido para tal cosa. Entonces Dios dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces debemos tener entendido, hermano, que el Señor toma nuestras vidas y Dios las procesa hasta llegarlas a ser aptas. Entonces, en muchos casos, el proceso de eso implica dolor, padecimiento, pruebas, dificultades.
me dijeron que el camino del Señor es todo de victoria. Sí, es de victoria, pero sí es verdad eso. Pero tenemos que aprender a asumir, ¿no es cierto?, nuestro lugar, nuestro sitial de alguien que está siendo tratado por el Señor para luego ser apto. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, capítulo 21, cuando estaba en pleno ejercicio de su ministerio, hay muchos ejemplos, hoy lo he tomado al apóstol Pablo, hay muchos ejemplos y podemos ver que siempre a los hombres que Dios ha usado, los ha tratado. Ha habido un componente fundamental, el trato de Dios, el padecimiento, el sufrir. Entonces, capítulo 21, así para ser específicos, dice, versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. ¡Wow, Señor! ¡Qué decisión! Pablo, ya en ejercicio, ¿no es cierto?, de ministerial, él va recorriendo lugares. Él había sido enviado, su ministerio era fuera de Jerusalén, ¿no es cierto?, a los gentiles. Él es el apóstol a los gentiles, pero cuando llegó a Jerusalén, cuna del judaísmo, encontró esa fuerte oposición. Ya le habían anticipado una profecía, le dijo, y tomaron el cinto de él, lo ataron, y clara la profecía: así atarán al hombre de quien es dueño este cinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos alarmados: no, por favor, esta profecía no debe ser de Dios, debe ser del diablo. No, y por si acaso no te vayas. Pero un hombre que sabe que está en las manos del Señor, sabemos cuando estamos en las manos del Señor, hermano. Sabemos cuando el trazo de Dios ha comenzado en nuestra vida. Sabemos, ¿no es cierto?, que Él está manejando nuestra vida. Gloria a Dios, qué bueno es eso. Qué bueno es tener esa convicción, esa seguridad. Entonces, más allá de la insistencia y de la persuasión de que él no suba a Jerusalén, él tomó esta decisión. Yo quiero destacarla en esta noche, hermanos. Él dijo: no solo estoy dispuesto a ser atado, sino estoy dispuesto aún a asumir el costo de mi propia vida por el nombre del Señor Jesús. Oh, Señor, gloria a Dios. Qué decisión importante, hermano. Esto debemos tenerlo en mente nosotros. En este último tiempo hay una teoría, filosofía
como hedonista, de decir que solo las cosas buenas, si está bien, eso viene del Señor. Si sale de esos cánones, no, eso ya debe ser del diablo. No, el componente importante dentro de nuestro crecimiento en cuanto a nuestra vida, hermano, está el sufrimiento. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. No, pero yo quiero, antes de padecer, quiero que me eleves a la gloria. Quiero tener gloria. No, por favor. Dios está tratando con nuestras vidas. ¿Cuánto has padecido? Por ahí tenemos una mala interpretación de esto. No, esto no debe ser de Dios, esto debe ser del enemigo. Y estamos como resistiendo, ¿no es cierto?, al trato de Dios, al puro trato de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No solo estoy dispuesto a eso, sino hasta asumir el costo de mi propia vida por causa del nombre del Señor. A veces vienen críticas infundadas, actitudes de desprecio contra tu persona por el hecho de ser cristiano. Eso lo sabemos. A veces tantas cosas, hermano, indirectas, cuestiones, pero debemos asumirla. Es necesario padecer. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Recordemos, hermano, que tenemos el ejemplo del padecimiento, ¿no es cierto?, en la persona de Cristo Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él asumió el costo de lo que significaba caminar en pos de ese lugar del Calvario para entregar su vida. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y nosotros también, si participamos de su gloria, de su victoria, debemos también ser participantes de los padecimientos, ¿no es cierto?, que implica este camino glorioso del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender que mi posición es estar en la iglesia, ¿no es cierto?, seguir al Señor, tomar una decisión, esa decisión de seguir a Cristo, más allá de las circunstancias adversas que tenga que enfrentar, y entender que aún en todo eso está la mano del Señor. Él lleva el timón, Él lleva. Bendito sea el nombre de Jesús. Mucha gente no lo entiende y a la primera adversidad viene a la iglesia 1, 2 veces. Luego, cuando viene la prueba, bueno, dice, no es como pensaba. Entonces se vuelve y deja, ¿no es cierto?, invalida el propósito del Señor, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere llevar a cabo con tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vamos a volver al punto Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Qué hermoso versículo, hermanos. Y en unos momentos más vamos a estar orando, porque es tiempo de que nosotros asumamos nuestro rol, nuestra posición. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un poco de tiempo. ¿Cuánto es poco de tiempo? ¿Será un mes?
¿Cuánto es poco de tiempo? ¿Qué significa tiempo? Bueno, tenemos dos tipos de tiempo. El tiempo cronos, que es esto, que ya me indica, bueno, 10 minutos máximo, ya tengo que terminar, máximo. Ese es el tiempo cronos, está cronometrado, está medido, pero está el otro tiempo, el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Ah, no, pero yo pensaba, hermano, solo que padezca una semana nomás, está. Pero Dios dice un poco de tiempo. Según la palabra del Señor, dice que un día para el Señor son como 1000 años. Y también dice que 1000 años son como un día del Señor. Oh, Señor, qué misterio, ¿cómo entendemos? Un poco de tiempo. Entonces, la Biblia me habla que ese padecimiento o ese soportar dificultades o posiciones incómodas, uy, me incomoda esto, no sé qué. Bueno, es por un poco de tiempo. No es por todo el tiempo, es por un poco de tiempo. Y realmente, hermanos, yo no estoy en condiciones de decirle cuánto ese es el tiempo que va a pasar tu trato, la adversidad, el padecimiento. No puedo entenderlo, pero sí hay una luz importante que me dice que ese tiempo depende de nuestra disponibilidad, depende de nuestra comprensión y depende de nosotros de dejarnos trabajar y moldear por el Señor. Aleluya. Nosotros queremos salir, si estamos viviendo un tiempo de trato incómodo, queremos, bueno, que mañana termine. No sé si terminará mañana, termina cuando el Señor, ¿no es cierto?, considera, evalúa, bueno, que se ha procesado lo necesario, lo suficiente y bueno, debemos pasar a otra etapa. Gloria a Dios. Pero quiero decirte, hermano, que pasa. Sea cual fuere la dificultad, puede ser enfermedad, puede ser un problema en la familia, puede ser un problema personal, propio, en fin, cosas incómodas. Uy, ¿cómo quiero que termine esto? Que hayáis padecido un poco de tiempo. Y yo, así como para ilustrar, hermano, me tocó asumir y enfrentar en los primeros años de la obra. Entré aquí en bicicleta y bueno, tenía que moverme, era bastante, era la mitad de lo que soy ahora, o sea, a causa de eso, de la gimnasia. Y bueno, y en invierno, wow, invierno crudo, para acá hace más frío. Y yo terminaba las reuniones y veía mis amigotes de esos que ya no me juntaba, pero en semejante auto, chao, me decía, y yo con la bicicleta, Señor, ¿cuándo? Quitarle el auto, quería que le quite el Señor el auto para que lleve a mi familia a la casa. Pero entendí que ese era, bueno, mi trato. Y pasaba por allá, por más o menos frente a la casa del hermano Mario, y toda esa barra de muchachos pendencieros me tiraban a bronca a mí. Vení, vamos a pelear, vení. Me tiraban a bronca. Claro, porque ellos consideraban que yo le había lavado el cerebro al hermano Mario. Como que estaba en la iglesia por culpa mía, porque bueno, pero no. Entonces me tiraban a bronca, cuando iba, cuando volvía. Y eso era como una espina, ¿no es cierto? Hasta que Dios pasó ese tiempo, ese poco de tiempo, hermano. Gloria a Dios que pasó ese poco de tiempo, de ese caminar medio incómodo, como teniendo, ¿no es cierto?, una piedrita en el zapato. Ay, qué incómodo, pero tienes que ir, y incómodo, hasta que te lo saca. Y pasó ese tiempo y el Señor, por cierto, pasa a otra etapa y dice de una manera hermosa,
Gloria a Dios. Él mismo dice, Él mismo. ¿Por qué dice Él mismo? Porque es una obra personal, es un trato personal de Dios. Gloria al nombre del Señor. El Señor no terceriza ese trabajo a nadie. No, 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 de ninguna manera. Él no dice, che, bueno, voy a subcontratar, vení vos, haceme el trabajo, tomá, agarrá estos 100 personas. Y bueno, no, no, no. Él mismo puede entender, hermano, ese trato personal de parte de Dios. Después que haya pasado un poco de tiempo, Él mismo, insisto, ahí direcciona el concepto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oh, la palabra perfeccione me habla mucho. Perfeccione, hacer algo perfecto, perfeccionar, darle un curso, ¿no es cierto?, de perfección. Afirme. No, cuando hayamos pasado eso, ya no es fácil mover. Puede pasar cualquier cosa. Usted está firme. Usted está firme. Qué bueno. Ya ningún viento de doctrina. Bueno, por ahí hay un movimiento tal, mucha gente va detrás de eso, pero usted sabe, usted está firme porque ha pasado un proceso, porque el Señor ha perfeccionado su obra en tu vida, en tu corazón, y ya no te van a vender gato por liebre. No, yo estoy firme. Ese es el concepto. Gloria a Dios. Salmo número 40, voy a citarlo. El salmista David dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire lo que hizo. ¡Tac! Te sacó y dice, y puso mis pies sobre peña, sobre piedra, ahí, en ese lugar, antes incómodo, adentro del pozo, con barro maloliente y pegajoso, y ahí una situación incómoda, pero Él pone nuestros pies en un lugar firme que es la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él afirma, perfecciona, afirme, fortalezca y establece. Oh, Señor. O sea que esto, hermano, no es una golosina de ocasión, no es algo para pasar el tiempo. No, esto tiene un componente más allá de lo que nosotros podemos entender, un componente de eternidad, de gloria eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y de eso se trata el camino del Señor. Gloria a Dios. Quizás estás pasando situaciones difíciles. Yo quiero decirte, estás en las manos del Señor. Estás en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y en cierta oportunidad el Señor lo llevó al profeta Jeremías a la casa del alfarero, de aquel artesano que trabajaba una vasija como esa, en arcilla, en barro, y lo llevó para mostrarle cómo Dios trabajaba. Un barro que no tenía forma, lo ponía en la rueda y ahí el giro de la rueda y todas esas cosas, la velocidad le daba, bueno, lo había hecho diestro este hombre para formar piezas hermosas. Pero una pequeña imperfección, una piedra, un elemento extraño, de pronto hizo que, ¿no es cierto?, volviese al paso 1, al 0, a volver a tener el barro otra vez en las manos y poder aplicarlo a ese trabajo. Él está trabajando en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Seguir a Cristo no es solamente tener una visión temporal del tiempo. Uy, ¿qué dice Macri? Déjalo. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado con un propósito eterno. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Lo hermoso y lo maravilloso es saber que estamos en las manos de Él, hermano. En las manos del alfarero, aquel que está trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si hay alguna situación incómoda que estás pasando, una lucha, una prueba, no le eches la culpa. Somos campeones para decir, no, es esto, es aquello, es el diablo. El diablo no tiene mi vida en sus manos. Mi vida está en las manos del Señor. Gloria a Dios. Así que Él trata con mi vida, Él trata con tu vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, orar. Quiero orar y quiero impartirte desde este lugar esa confianza de saber que estamos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Que todo lo bueno, que todo lo hermoso, que todo lo glorioso viene de parte de Él, del Padre de las luces. Y es para nosotros. Quiero decirte que Él nos compró, Él nos adquirió y somos propiedad de Él. Te invito a cerrar los ojos en el nombre de Jesús y a orar por esta palabra. Querido Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por estos momentos tan hermosos, tan especiales, por esta vivencia, Señor, que tenemos, oh Dios, contigo. Esta relación de amor, Señor, que ha nacido un día cuando tú has visto nuestra vida, Señor, perdida, muerta, y así como dice el apóstol Pablo, muerta en delitos y en pecados, pero tú la has traído, Señor. Tú nos has, Señor, limpiado nuestra vida, has trabajado, has comenzado con la primera tarea, Señor, y has puesto nuestra vida en un lugar seguro, Señor de los cielos. Gracias, gracias por esa mano, Señor, esa mano de poder, Señor, que tiene en su habitáculo, tiene nuestra vida, Señor. Oh Dios, con un propósito, Señor, que excede esta visión temporal, que excede, Señor, oh Dios, esta visión que podemos tener del mundo. Señor, va mucho más allá, Dios mío, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que sabiduría del cielo, que gracia del cielo en esta noche sea sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, que sepamos escoger lo mejor, que podamos escoger siempre, aleluya, oh Dios, aquellas cosas que van a ser de bendición para nuestra vida. Oh Dios, aleluya. Y entre esas cosas está tu palabra, está la aceptación de tu palabra, Señor, de manera plena, oh Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bendice en esta noche, Señor, este hermoso grupo de personas, tus hijos, Señor. Bendícelos, Señor. Señor, que el espíritu de la palabra, Señor, oh Dios, quede impregnado en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.